Ser Podcast. Ha muerto Jesús Quintero y hoy la entrevista como género queda huérfana. Aunque dicen que lo primero fue el verbo, lo primero fue el silencio, ¿no? Entonces, yo pertenezco a una cultura de silencio. Los árabes estuvieron aquí 700 años, ¿verdad? Y el silencio nunca lo he utilizado de una manera táctica como los psicoanalistas o como los confesores. Lo primero fue el silencio, decía Jesús Quintero. Lo segundo era la intimidad. Es encontrarte con el otro, saber el otro en tus ojos, en tu mirada, que no utilizas el micrófono como una picana o como un instrumento de tortura, que lo que quieres es que se sienta libre. Esa atmósfera que creaba con sus entrevistados cara a cara, frente a frente, gracias en parte al humo de sus cigarros. Porque la vida es humo, querida. Jesús, porque a mí me lo han venido a preguntar si me molestaba el humo en el estudio. Y digo... ¿Cuál ha sido tu respuesta? Que sí, que me molestaba. Bueno, pues lo... Ya que, no lo apagues. Dicen, es que Quintero está fumando. Porque es natural. Digo, a mí me molesta, platos o en estudios siempre con poca luz y siempre con la misma fascinación, ya fueran famosos. ¿Los grandes rocíos se crecen en la adversidad? Sí, claro. Ahí está la grandeza también. O ya fueran desconocidos para la mayoría, como los presos que entrevistó en sus propias celdas. Sí, matar es fácil, tan fácil que no cuesta nada. Como una cucaracha. ¿Se imagina en la calle con un convertido en honrado ciudadano? Yo, sí. O incluso desconocidos que pronto iban a ser famosos precisamente gracias a Quintero. He hecho 5.000 entrevistas, pero lo que más agradezco a la comunicación es haberme encontrado con los impares, con los contracorriente, con los últimos de la fila, los locos geniales. Pues a mí y el loco más genial de todos, el loco de la colina, el loco a secas, el loco ha muerto hoy. Le hemos preguntado al inicio de Hora 25 a Jesús Melgar, que fue su subdirector en El Loco de la Colina, de qué entrevistas de su carrera se sentía Quintero especialmente orgulloso. Yo creo que hay dos personajes no excesivamente populares, pero que sí creó tal clima alrededor de ellos que salieron unos magníficos ejemplos de respuestas. Fueron Albeni de Cádiz, cantador flamenco, pero que luego descubrió una beta de narrador de historias maravillosa, y Silvio, el rockero sevillano. Esas dos fueron para él, de cierta manera, el sumum de la creación de clima. Pero por otra parte, por ejemplo, le encantaba presumir de que había puesto a rezar el Padre Nuestro en latín a la pasionaria, por ejemplo. Fue en el 83. Nos hemos ido a los archivos y lo hemos encontrado. Dolores, pues me han dicho que usted sabe hasta rezar el Padre Nuestro en latín. Pues sí. ¿Sí? Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntat tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, adivite nobis de vita nostra, et ne nos inducas in tentaciones, et liberanos a mal. Ahí está el Padre Nuestro en latín. ¡Qué maravilla! Hay alguien que lo conocía como nadie, que trabajó codo a codo con el loco durante décadas. Javier Salvado, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted fue 30 años guionista de Quintero, gran amigo suyo. ¿Cómo entendía él, Jesús Quintero, las entrevistas? El objetivo de la entrevista, digo, su sentido, ¿cómo lo entendía él? Hombre, en primer lugar, Quintero entendía la comunicación como un arte. Pero por eso se rodeaba de artistas y demás, ¿no? Cuando Quintero hacía, por ejemplo, los programas de televisión y eso, pues se traía directores de cine, a directores de iluminación como Aguirre Sarobe, premiados de cine y demás, ¿no? O sea, él cuidaba muchísimo eso, él quería que la comunicación fuera un arte. Se planteaba los programas como casi como obras de teatro, ¿no? Con planteamiento, nudo, desenlace y demás, ¿no? Entonces la entrevista era dejar la definición que él tenía un poco del amor, ¿no? Ayudar a que el otro fuera su mejor yo, o que el otro se expresara de la mejor manera, ¿no? Él estaba allí para ayudar, no para presumir de él, ¿no? Sino para ayudar al otro a sacar lo mejor de él. Y eso lo hacía con personajes muy importantes, lo hacía con personajes de la calle y lo hacía con cualquiera, y trataba de la misma manera un personaje importante como un personaje de la calle, un perro verde, como nosotros lo llamábamos, ¿no? ¿Cómo surgieron esos silencios que forman parte fundamental de la leyenda?
Hombre, hay muchas leyendas con el silencio. Él mismo ha hablado del silencio y ha dicho que nunca lo utilizaba como los psicoanalistas y demás, y eso para... No, a veces sí, porque el silencio es la mejor manera de hacer que el otro cuente lo que no quiere contar. Porque si tú estás delante de un entrevistado y le haces una pregunta y el entrevistado se calla y tú continúas y le haces la siguiente, ahí no pasa nada. Pero si tú te quedas callado, estás obligando al otro a que diga algo, ¿no? Y normalmente dice lo que no quiere decir. O sea que sí había un poquito de táctica en los silencios, ¿no? El silencio, yo dije... ¿Sí? Yo dije una vez que el silencio, y se interpretó mal, que los silencios era porque Quintero se quedaba en blanco. Y bueno, se quedaba en blanco. O sea, es que cuando uno no sabe lo que decir, porque lo que ha escuchado es fuerte, se queda en blanco, ¿no? Usaba la misma jugada con ustedes, la de quedarse en silencio con su equipo, fuera de micro, para sacarles información. Hombre, conmigo yo tenía un trato muy de igual a igual, ¿no? Desde el principio, porque yo era poeta, él admiraba a los poetas y demás, él quería ser poeta, todas esas cosas, ¿no? Entonces conmigo tenía siempre un trato. Además me dejaba, me cogía los horarios que me daba la gana, yo iba a trabajar a lo mejor por la tarde, ¿no? Me quedaba hasta la madrugada trabajando, o sea que yo hacía un poco lo que me daba la gana, ¿no? Decía Quintero ¿cuál era el secreto? El secreto de que me decía alguna vez, el secreto de que hubiésemos estado 30 años juntos, soportándonos. Y era el silencio, el secreto era que apenas nos hablábamos, ¿no? Que yo sabía lo que él quería y él sabía lo que yo le iba a dar, o sea que apenas nos hablábamos. ¿Era muy solitario él? ¿O muy arisco incluso? No, solitario no era. Normalmente él estaba siempre acompañado y él necesitaba que hubiera gente. Solo no le gustaba estar. No le gustaba. ¿Cómo era el final del programa? Cuando se cerraba el micrófono o se apagaba la cámara. Bueno, cuando depende si había estado bien con un entrevistado y demás, y eso a lo mejor seguía con él y se iba a comer con él y demás, ¿no? Con él o con ella, ¿no? Y depende, ¿no? Pero, y si no, si muchas veces terminaba el programa, por ejemplo, el programa de televisión, y nos poníamos a editar las entrevistas, o sea que no había casi descanso, ¿no? Y a veces que se editaba un programa en el mismo día que se emitía, pues nos íbamos directamente a editar las entrevistas. Javier Salvago, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a vosotros. Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estás viviendo. Justo este instante. Pero desafortunadamente, solo con el tiempo uno aprende. Estoy y quiero vivir como si no tuviera nada que perder. Como si cada día fuera el último. Como si siempre estuviera a partir la nave que nunca ha de tornar. Quiero besar como si cada beso fuera el último. Quiero gozar como si cada gozo fuera el último. Quiero hacer la televisión como si cada programa fuera el último. La última copa de vino, la última noche de amor, el último paseo por las calles de Sevilla, la última canción, las últimas palabras. Cuando a uno le da igual perderlo todo, desaparecen los miedos, las cadenas, las ataduras, los compromisos, la timidez, el miedo. Cuando uno está dispuesto a perderlo todo, empieza a estar en condiciones de ganarlo todo. ¿Qué es todo? El valor, la sinceridad, la autenticidad, la claridad, la libertad, el camino, la verdad y la vida, que decía mi tocayo. Quiero vivir de acuerdo conmigo mismo. De eso es de lo que se trata, hermano. Hora 25. Aimar Bretos.
Andreu Buenafuente, buenas noches. Buenas noches, Aimar, ¿qué tal? Como espectador, ¿qué es lo que te atrapaba de Quintero? Primero fui oyente, oyente. Estaba ahora transportándome con este fragmento yo tengo muy buena memoria. Y a un momento en el que le descubro, y me lo descubre Carlos Francino, nuestro compañero, en el año 82, en un coche, dirección Tarragona-Reus, y me dice, mira, escucha esto. Y pone la radio. Y yo no he escuchado nada más emocionante en mi vida. Entonces dije, esto es la hostia. ¿Quién es este tío? Como decía, es el arte, ¿no? El arte llevado a la comunicación hecha arte. Alucinante. Y luego ya como espectador, pero siempre me quedó la marca genética del descubrimiento en radio, que me parecía algo estratosférico. O sea, además creo que pillé los últimos años de Loco de la Colina, unos años donde ya no solo silencio, sino había de todo en esa atmósfera sonora, y era, había como una fuente de agua, creo que sonaba también. Se ha hecho lo que no ha hecho nunca nadie, y nadie podrá volver a hacer, ni querrá, ni le dejarán, ¿no? A pesar de que se le intentó imitar por todas partes, y nadie lo ha conseguido. Sí, pero muy mal, ¿no? Nadie... Es que es una expresión... Yo una vez dije en broma a mis compañeros, digo, es el Rafael de la comunicación, ¿no? Pero... A ver, explícate. No, ese Rafael, esos artistas hechos y roto el molde, ¿no? Es imposible. Todos queremos imitar a Rafael, pero Rafael es algo inimitable, ¿no? En el fondo, ¿no? Cómo se escucha, cómo hace de rapsoda. Yo le he parodiado 1000 veces y nunca me quedaba bien. Porque es como los muy buenos no aguantan bien las imitaciones, quedas como un ridículo. Me pasa también con Serrat, que intento imitarle y ya una vez él me dijo, ya no me imites más, ya niño, ya déjalo ya. Sí, son gigantes. Y luego te quiero contar una muy buena, claro, sí. Este era el gran invitado, codiciado por todos los que hemos hecho programas. O sea, llevas toda la vida intentando entrevistarlo y se ha negado siempre. No, toda la vida. Y estuve cerca, muy cerca, y te voy a decir lo que dijo, que me encantó porque es muy Quintero. Él estaba en Canal Sur y estaba negociando algo con la televisión pública catalana para intentar hacer que su programa se pudiera ver también en Cataluña, que al final no se produjo, ¿no? Y me dice mi jefe en entonces, yo estaba en Cataluña, TV3, oye, estoy con Quintero. Digo, hombre, dile si me conoce y por favor si quiere venir. Y dice, me ha dicho que te conoce, que te respeta, pero ha dicho que venga él primero al mío. Eso era Quintero, ¿no? O sea, no da... Y esa es la parte que, joder, me quedo así en los finales, nunca los finales son buenos, ¿no? ¿Por qué no le tuvimos más, le dijimos que le queríamos más? Supongo que él lo sabía, ¿no? Los años finales de Quintero son así un poco oscuros y con malas noticias económicas, en fin, esa morralla de la biografía que no debe empañar el gigante, ¿no? Pero, joder, que hubiera estado un programa donde hubiéramos dicho, tío, eres un maestro, ¿no? Me acuerdo cuando tuve a Chicho Ibáñez Serrador y todos lloramos y nos abrazamos y nos despedimos de Chicho, porque tampoco sabíamos que era tan mayor. ¿No te ha pasado eso de que a mí me dijeron hace muy poco, es que Quintero tiene 80 años? Digo, sí. ¿Qué me dices? Yo creía que estaba anclado en los 60, ¿no? Bueno, un hombre sin edad, sin tiempo, con mucha leyenda que quizá por el cariño que le tenemos todos nos hubiera gustado quizá despedir un poco mejor. Pero bueno, queda el recuerdo. Andreu, un abrazo. Un abrazo, Aimar, a todos, chao. Hemos hablado a lo largo de Hora 25 con amigos de Quintero, con periodistas que trabajaron para él, con periodistas que intentaron entrevistarlo como Andreu. Pero ¿qué sentían quienes fueron entrevistados por él, quienes se sentaron frente a él? Baltasar Garzón, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué sentía un entrevistado por Quintero? Antes de ir a la entrevista, ¿cómo se preparaba uno para sentarse ante Quintero? Yo conocí a Jesús Quintero como andaluz que es, y yo también, fuera del ámbito del periodismo, pero luego cuando dio la primera entrevista, yo ejerciendo como magistrado de la Audiencia Nacional, entonces con todas las limitaciones y con todas las prevenciones que pudiera tener ante cualquier entrevista, ¿no? Y más
sí era el loco de la colina, con su programa ya reconocido y universal casi, te daba preocupación, y sobre todo por esa forma tan característica que tenía de entrevistar, de modo que ibas un poco de alguna forma preocupado, ¿no?, a ver por dónde te salía, porque no podías prever, evidentemente, pues no me iba a preguntar por los astronautas, pero me podía preguntar por los astronautas, o sea que era imprevisible. Luego, una vez que estabas ya en presencia, la verdad es que era un puro espectáculo, ¿no? Lo primero que yo sentí en las dos ocasiones que tuve ocasión de charlar con él, más que entrevistar a mí, porque al final es una conversación de fondo, de profundidad, te daba un ambiente cálido, el juego de luces, el propio decorado, era todo absolutamente irreal, pero a su vez te daba tranquilidad. Y a partir de ahí, pues la conversación fluía, aunque él te daba espacio para reflexionar, te hacía reflexionar, no era una entrevista. Y esos silencios que ponía y esa mirada que te taladraba, y que yo a veces también en las entrevistas le aguantaba, porque de alguna forma yo hacía lo propio también en mi profesión, y al final yo me veía hablando y profundizando con una comodidad y con una profundidad que realmente en pocas entrevistas he logrado llegar hasta este punto. Baltasar Garzón, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, Aymar, chao. Se suele hablar, Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Del arte de la entrevista, pero es que en el caso del loco de la colina, las entrevistas sí que eran puro arte. Bueno, porque el silencio lo puede ser. El silencio puede ser arte, pero solo para unos elegidos. No todo el mundo tiene el talento de saber callar. Y esto en una entrevista es primordial. Dominar el silencio muchas veces es mucho más difícil que dominar la palabra, que también tiene mérito. Sobre todo porque si lo haces con arte, si lo haces no porque no se te ocurre nada, sino porque se te ocurre todo, el otro normalmente se ve la necesidad de seguir contando. Y en ese sentido yo creo que era prodigioso. Yo estaba entre el público en Málaga, en aquella famosa discusión que tuvo con Carlos Alsina. Y fue para los que estábamos allí, era un momento muy, 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 muy eléctrico. Lo recuerdo siempre, y sigue emergiendo de vez en cuando y viralizándose aquella conversación, ¿no? Me sorprende que ahora se diga que aquello fue una victoria llena de zascas de Quintero. Entonces no se valoró así, ¿no? Más que nada porque su discurso era sobre un tiempo determinado y un país determinado. Y no sus entrevistas, el discurso de aquella discusión en la que a mí, yo no he cambiado de opinión desde entonces. Creía que Alsina tenía razón en lo que decía y no él. Pero ¿sabes qué echo de menos? Lo celebradas que eran las entrevistas de Quintero, y que hoy, como ha contado mi colega periodista Alberto Moyano del Diario Vasco, no tendrían cabida o serían trituradas por los mismos que dicen que con Quintero había mejor periodismo. Como dice Moyano, aquellas entrevistas a asesinos, pederastas, maltratadores, machistas, hoy serían para mucha gente blanqueo de esos crímenes, pero eran periodismo, era muy buen periodismo, como lo sigue siendo ahora cuando se hace bien. Hablar con todo el mundo, sobre todo con quien más lejos está, hacerlo no para querer a esa persona, ni para comprenderla, ni para blanquearla, para saber de él y para saber del mal al que puede llegar el ser humano. Quintero, que era un artista, que hizo de su profesión eso, un arte, y en un territorio, por cierto, tan oscuro y tan despiadado como este, se acercó a esa gente, salió indemne y nos hizo a todos los espectadores más formados y más conocedoras de cosas que por otro medio no tendríamos manera de llegar tan cerca. Una última cosa, háganse un favor a toda la gente que está escuchando este programa, vean el documental Mi querida España. Vean ese documental es la visión de España a través de las entrevistas que hizo Jesús Quintero. Es buenísimo. Un documental prodigioso que recomendé ya hace años en el periódico y que no me canso de recomendar cuando alguien me habla de Jesús Quintero. Hasta mañana, Javois. Adiós, Aymar, un beso, chao. In my secret life, in my secret life,
Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo, buenas noches. Buenas noches. ¿Los presupuestos se van a aprobar mañana en Consejo de Ministros? Bueno, a estas horas no hay acuerdo. Intuyo que quedará una noche larga e intensa y, como siempre digo, me dejaré la piel. Pero a estas horas no hay acuerdo en materia de presupuestos. Los negociadores de los ministerios implicados están reunidos ahora mismo. Están trabajando, pero no hay acuerdo. Yo soy franca, insisto, como siempre digo, me dejaré la piel. Es verdad que, lo decía el otro día, ¿no? A veces me pregunto cómo es posible que en un gobierno progresista tengamos que discutir algunas cuestiones que son a veces, bueno, bastante obvias. Pero insisto, trabajaremos con intensidad, aunque es verdad que llevamos desde agosto negociando unos presupuestos que soy consciente que son muy importantes para nuestro país por dos motivos, ¿no? El principal, y es que estamos viviendo las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania y sus impactos económicos y sociales, y por tanto son muy relevantes. Y en segundo lugar también, bueno, pues porque digamos que tenemos muchas tareas pendientes para ser próximos, ¿no?, a los problemas que tiene la gente. Entonces hay que cumplir con esas dos realidades. Pero realmente a esta hora de la noche hay diferencias profundas entre PSOE y Unidas Podemos, profundas. ¿O estamos ante la liturgia del desencuentro, que mañana todo esto se solventa con una foto? Lo he dicho el otro día con los ingresos públicos. No comparto nada esta manera de negociar. Lo he dicho varias veces ya. Creo que es innecesario. Hemos empezado esta negociación en agosto. Me parece que no es correcto hacerlo así. Yo entiendo que hay muchas formas de negociar. Desde luego, esta creo que no es correcta. ¿Cuáles son los principales escollos ahora mismo? No lo voy a desvelar de ninguna de las maneras, pero es evidente que a día de hoy y a estas horas estamos distanciados. Pero está todo prácticamente cerrado y falta algo concreto, o no hay acuerdo en nada. No, los acuerdos, los acuerdos son globales. No lo voy a revelar, pero cuéntenos. No, los acuerdos son globales, ¿no? Yo creo que es un planteamiento de, bueno, cómo debemos de proteger a las empresas, a las familias en una situación de máxima incertidumbre, ¿no? Pues qué tenemos que hacer con el IPREN, qué tenemos que hacer con los desempleados y las desempleadas en este país, qué tenemos que hacer en materia de política de transición energética, qué tenemos que hacer, pues por ejemplo, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con los permisos, qué tenemos que hacer con muchas realidades en nuestro país. Y las negociaciones son íntegras. Como decía, recuerdo bien que estaba aquí justo contigo y me preguntaba sobre la negociación del techo de gasto, el Ministerio y también el presupuesto de defensa, y te decía, y lo vuelvo a decir, las negociaciones son íntegras en los presupuestos y, por tanto, o hay acuerdo o no lo hay. Hay acuerdo sobre el gasto en defensa. Pero de aquellas que yo te he dado la noticia aquel día y se corroboró que era así, disputamos, ¿no?, una negociación en el techo de gasto, la resolvimos, yo creo que la resolvimos adecuadamente en el planteamiento que hacíamos, y te decía que el debate sobre los presupuestos del año 23 no iba a estar sobre el presupuesto de defensa, y no lo está. Está sobre materias que tienen que ver con la vida de la gente. Porque han llegado a un acuerdo con el PSOE para sacar el gasto de defensa de los presupuestos e ir aprobando las inversiones Consejo de Ministros tras Consejo de Ministros. Sí, te lo dije a ti aquel día. No era yo, era Sastre. Era Sastre, es verdad, perdón, era Láser. Discúlpame, es verdad, sí, sabía que había sido en Láser. No, sencillamente hemos resuelto en el techo de gasto tienen que estar, ¿no?, los incrementos que existan en cualquier ministerio, excepto lo que está fuera de ahí, que son las cotizaciones y estas cuestiones. Y ahí no estaba, ¿no? De tal manera que hemos sido capaces, ¿no?, de conciliar intereses que son adversos, sabiendo que tanto el Partido Socialista como nosotras teníamos un planteamiento diferente. Pero dije en ese momento que no iba a centrarse la negociación en esto. Y a los hechos me remito. Y, por ejemplo, a ver, ley de familias con esos permisos de paternidad, maternidad de 6 meses que ustedes buscaban, eso está, el PSOE decía, es inviable. No voy a desvelar nada de la negociación. Yo creo que hay materias que son muy importantes para nuestro país, que son problemas verdaderos para la ciudadanía hoy, que no están resueltos y que tenemos miradas diferentes. Insisto, quedan horas, yo siempre sé perfectamente que cuando uno quiere puede negociar, lo que pasa que es verdad que, hombre, estamos ya en tiempo de descuento, ¿no? ¿Y de quién es la responsabilidad?
Bueno, yo creo que la responsabilidad es colectiva. Llegar a estas horas de la noche sin que tengamos un acuerdo en nuestro país cuando hemos presentado, insisto, un documento en agosto, yo creo que es profundamente innecesario. Pero cada quien dirige las negociaciones como estima pertinente. ¿Usted nos garantiza que esto no es una sobreactuación del desencuentro? No es mi estilo, no me gusta, me disgusta bastante además. Lo he dicho incluso en alguna de las negociaciones de los ERTE, que también fueron de este tipo, dije que me disgustaba bastante y llegué a pedir disculpas. No es mi estilo. No negocio así. ¿Se va a reunir mañana con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez? Voy a negociar sin levantarme hasta el último minuto por el bien de mi país. Espero que el Partido Socialista haga lo propio. ¿Está sobre la mesa la idea de un encuentro entre el presidente y usted antes del Consejo de Ministros? No voy a desvelar nada sobre lo que conversamos el presidente y yo. Lo que les digo es que, desde luego, todo lo que podamos hacer por el bien de nuestro país lo vamos a hacer. Yo, desde luego. Pero a día de hoy no hay acuerdo presupuestario. Hablemos de algo que está fuera del acuerdo presupuestario, la ley de vivienda. ¿Hay acuerdo para desbloquearla? Tampoco hay acuerdo para desbloquear la vivienda y yo creo que es uno de los principales problemas que tiene nuestro país. Pagar la renta de arrendamiento en una ciudad como Madrid, Barcelona, Valencia, Vigo, la que quieran, Bilbao, Sevilla, da igual, es misión imposible. Por tanto, me parece que es una materia principal y vengo diciendo que esta norma o el planteamiento de vivienda en nuestro país no tiene que servir para dar tranquilidad a los fondos de inversión. Tiene que estar pensado para dar tranquilidad a las familias que no pueden pagar la renta del alquiler, o tiene que estar pensando pues para estas personas que hoy tienen una hipoteca con interés variable y que se ha encarecido la misma en un 35%. Me parece que de esto va la política útil para la ciudadanía y no tenemos tampoco un punto de encuentro. No sé qué más hace falta para ser capaces de que esta norma salga adelante. Insisto, la vivienda es hoy, junto con el desempleo, uno de los principales problemas de nuestro país. Lo que pasa es que el cambio que ustedes quieren introducir en la ley de vivienda, que se pactó entre socios de coalición, no afecta a los fondos de inversión, no afecta a los pequeños tenedores de vivienda, a un matrimonio que puede tener 2 pisos y al que ahora, con el cambio que quiere introducir Unidas Podemos, se le aplicaría los efectos del control de precios en las zonas tensionadas, cuando eso hace un año se pactó que no fuera así. En el PSOE se quejan, dicen, joder, pactamos una ley entre los 2 socios de gobierno, salimos y la anunciamos juntos y ahora nos la quieren cambiar. Yo lo único que le digo es que a día de hoy la vivienda en mi país es un problema principal. Que España no tiene la política pública de vivienda que hay en otros países europeos. Que lo que estamos defendiendo se practica en muchas ciudades europeas, es decir, que no estamos haciendo nada que sea una extravagancia, no, es una medida bastante normal, con una gran diferencia, que el modelo, ¿no?, residencial que hay en España, concentrado en la propiedad, ¿no?, es muy diferente al que hay en otros países en los que se prima el alquiler social y otra serie de medidas. Esto no existe en España. Si lo que estamos planteando es que en una ciudad como Madrid o en una ciudad como Barcelona o la que usted quiera, la salida que le damos a las personas es que convivan para poder pagar, ¿no?, un alquiler entre varias, como si fueran estudiantes, desde luego este es un modelo social que yo no comparto. Pero esto existía exactamente hace un año, cuando ustedes firmaron la otra ley. Nada. Insisto, quiero decir, si el problema existía hace un año... La cuestión está si damos tranquilidad a los fondos de inversión o le damos tranquilidad a las familias de nuestro país y desplegamos una política de vivienda que sirva para los problemas de la gente. Lo digo, en fin, acabo de estar en Vigo, me decían las rentas de alquiler en Vigo son imposibles, hasta en Galicia. Quiero decir que, pues ya está, este es un problema gravísimo en España. Una compañera suya lo decía el otro día, tiene un hijo que gana 1.500 euros y vive en Madrid, pues me dices que no se puede ir de mi casa, sencillamente porque no puede pagar un alquiler. Bueno, pues de esto van los presupuestos generales del Estado, van las normas, van las instituciones que sirven para compensar, ¿no?, desigualdades, máximo en un momento en el que estamos en un momento en términos económicos y sociales de máxima incertidumbre. Me ha puesto 2 ejemplos en los que en ningún caso se aplicaría esa ley, porque tanto en Madrid como en Vigo gobierna tanto en Madrid como en Vigo gobierna el Partido Popular en la autonomía, que no... En Vigo gobierna el Partido Socialista. En la autonomía, en la comunidad. Sí, pero a lo que voy es que no hay disputa sobre la ley porque no tenemos ley.
quiero decir que este es el marco en el que estamos. El planteamiento es cuáles son las medidas, ¿no?, que pueden resultar útiles. Y yo soy consciente que el alquiler es hoy un auténtico problema para miles y miles y miles de personas en nuestro país. No es que tenga datos públicos, que los tengo, es que basta con ir por la calle y que me lo digan. Es así. Yolanda, haced algo con la vivienda. Bueno, pues esto es la vida de la gente. Lo mismo exactamente igual con las hipotecas y con otras muchas medidas. Insisto, yo creo que es un problema, ¿no?, de modelos sociales, es verdad. Es decir, pues ¿cuánto hemos discutido sobre quién es un gran tenedor? Pues tenemos diferencias. Yo no sé, yo no conozco a mucha gente que tenga muchas propiedades. No sé, igual soy una persona extraña, pero desde luego es raro, ¿no?, que alguien tenga muchas propiedades. ¿Cómo se explica usted lo que publica hoy, lo que arroja la encuesta que publicamos hoy en la serie El País, de que los españoles apoyan abrumadoramente, además, las medidas del gobierno, las que está poniendo en marcha últimamente, pero eso no se traduce ni de lejos en un aumento de las expectativas electorales de los partidos que forman el gobierno? ¿Qué falla ahí? Bueno, yo, como siempre os digo, con todas las encuestas y el respeto a todas ellas, me quedo no con la parte de las expectativas electorales, lo digo siempre, sino que me quedo justamente con esto, con la valoración que hacen de las medidas, porque me parece que nosotros, el gobierno, lo que tenemos que hacer es gobernar. Y el resto de expectativas sé que suscitan mucho interés mediático en general, qué hacer con las elecciones, que todo lo que siempre hay alrededor, ¿no? Pero yo me quedo con esto y realmente las medidas sí están bien valoradas por la ciudadanía en su conjunto, incluso con la ciudadanía que no nos vota ni nos votaría, y por tanto digamos que este es el camino a seguir, ¿no? Es verdad, cuando se convoquen las elecciones, pues quien se presente a las elecciones tendrá que determinar cuál es la estrategia electoral más adecuada. Pero insisto, yo creo que ahora toca gobernar, hacerlo con rigor. La gente está preocupada, tiene muchísimas incertidumbres, tiene desasosiegos, no sabemos lo que va a pasar en este trimestre y, por desgracia, tenemos una guerra a las puertas de Europa. Entonces me quedo con esto. No es que lo diga hoy, lo digo siempre. Usted, después de la victoria de Meloni en Italia, dijo que había llegado el momento de reconstruir el espacio progresista. ¿A qué se refería exactamente? Sí, lo vengo diciendo, ¿no? Justamente porque lo vengo diciendo desde las elecciones francesas. Dije que hay una parte de la sociedad que no se siente representada, ¿no? Y que si le damos como opción elegir entre Macron o Le Pen, es probable que pasara lo que pasó, por ejemplo, en la Sorbona con muchos estudiantes o muchas personas. La abstención en Italia, ¿no?, o pues habla por sí sola. Y quiénes son, además, los que se han abstenido, ¿no? Pero fíjate que estos días, ¿no?, lo vengo también señalando, incluso hablando, ¿no?, con mis homólogos europeos. El Banco Central Europeo está desplegando una política de tipos de interés que, como dijo Powell, va a causar un enorme sufrimiento, y es probable que uno se pregunta si son políticas que van a causar un enorme sufrimiento, primero, ¿por qué se despliegan y para qué vale la política? Quiero decir, la ciudadanía europea se siente próxima a estos discursos que, por cierto, ya los hemos vivido en su momento, ¿no?, y que generan una enorme distancia y desafección, o la ciudadanía entiende que ha llegado el momento, ¿no?, de desplegar políticas próximas, también discursivamente claras, ¿no?, que digamos que se sientan como que les abracen, que se sientan como muy próximas a ellas, ¿no? ¿Cuál sería su receta para contener la inflación? ¿Reniega del Banco Central Europeo? ¿Exactamente qué haría usted? Yo lo que vengo diciendo es que la subida de tipos de interés, y que en este caso lo está haciendo emulando, ¿no?, siguiendo, bueno, primero que es una batalla ideológica fuerte dentro del Banco Central Europeo, que la ha ganado quien la ha ganado, y ha habido una disputa muy intensa sobre este extremo. Lo que sucede con la subida de tipos de interés tan elevados en este momento, pues es sencillamente que va a tener unas consecuencias. Por eso nos dicen, va a generar sufrimiento. Volvemos a las políticas fallidas, ¿no?, de la austeridad. Bueno, va a provocar, en primer lugar, lo que ya estamos viviendo, que tengamos a miles y miles de personas que tienen dificultades para afrontar
el pago de su hipoteca, pero vamos a tener industrias y empresas que van a ver cómo se incrementan su financiación, sencillamente por los tipos de interés, y un efecto más perverso, y es que vamos a transferir desde la ciudadanía todavía más rentas a las propias entidades financieras, que ya per se, ¿no? Ellas tienen negocios. Por tanto, yo creo que es un error. Lo vuelvo a decir, no me voy a cansar. Sí, eso lo he entendido, vicepresidenta. Sí, lo que no termino de entender es exactamente qué haría usted para contener la inflación si reniega de la subida de tipos. Lo primero es que los salarios, esta es una crisis que no se demanda, y por tanto tenemos que dar una salida diferente. Y aquí lo que está pasando es que se están aplicando las mismas recetas que si estuviéramos en una crisis de estas características. Lo vengo diciendo también. Los salarios no son los causantes de la inflación, son las víctimas. Estamos viendo cuánto crecen los salarios, el 2,56%, y qué inflación tenemos. Por tanto, son las víctimas. ¿Qué hago? ¿Qué defiendo yo? ¿Qué defendemos nosotros? En primer lugar, medidas que protejan al tejido productivo, las rentas salariales y las rentas en general. En esto hemos avanzado bastante en el Gobierno de España. 2, medidas compensatorias. Creo que lo que hemos hecho la semana pasada con una política de ingresos públicos diferente es muy importante. Me detengo aquí. Vamos a ver. Yo escuchaba hoy al asesor económico del señor Feijóo minusvalorando el hecho de que hayamos elegido un umbral de hasta 21.000 euros, ¿no?, para desplegar descensos tributarios en estas rentas. Yo quiero dar un dato. Con las rentas, los datos que tenemos de rentas, los últimos, que es del año 2020, las rentas en España hasta 21.000 euros, de 18 millones y medio de asalariados, son 12 millones de personas. 12 millones. Le voy a dar otro dato. Las rentas salariales a 2020 que tenemos de hasta 60.000 euros son tan solo 700.000. Son datos. Digo esto porque muchas veces les digo, es que no hay tantos salarios en España que lleguen a 60.000 euros. 12 millones de personas están en este umbral y en este otro umbral de 60.000 euros están 700.000 personas. Bueno, ¿qué me parece a mí? Que el Gobierno de España está desplegando una política fuerte, lejos de lo que dice el Partido Popular, que va dirigida a una parte muy mayoritaria de la población. Por tanto, vamos a poder compensar ahí, justamente haciendo que por arriba otros paguen más. Y esto creo que es muy correcto, complementando, por supuesto, con una política de bienestar social diferente. Estamos aquí en Hora 25 con la vicepresidenta Yolanda Díaz. Por cierto, hay mucha gente preguntándonos, hoy no hay Ágora. Bueno, ya lo explicamos el otro día, hoy no hay Ágora porque Margallo está, como eurodiputado que es, en una misión en Sudáfrica y controlando la viabilidad de las elecciones, y va a ser un pelín complicado. Si ya es complicado moderar eso cuando están los tres aquí, imagínense con Margallo en Lesoto. Bueno, vicepresidenta, ¿a usted le parece, está de acuerdo, le parece justa la subida del 9,5% que Hacienda ha ofrecido a los trabajadores públicos, a los funcionarios? 9,5% de subida salarial en 3 años. Yo todo lo que esté aderezado con el acuerdo y con el diálogo lo voy a validar. Me parece que es una propuesta razonable, compensada, ¿no?, que es un poco el planteamiento que también estaban haciendo los sindicatos en la negociación de la ANC. Por tanto, creo que el planteamiento que se hace, ¿no?, es el correcto, y desde luego si la negociación salió en estos términos, bienvenida sea. Yo creo que hay que dar también certeza, ¿no?, a un colectivo que es muy importante en nuestro país. Quiero aprovechar esta entrevista para señalar y darles las gracias a todos los empleados y empleadas públicas que llevan, es verdad, desde ya los tiempos de los recortes de Mariano Rajoy, ¿no?, pues entregados a su país, y creo que especialmente, ¿no?, desde la pandemia, dando lo mejor de sí mismos. Por tanto, yo quiero aprovechar para darles las gracias por el trabajo que desarrolla. Vicepresidenta, ¿ve factible un adelanto electoral para hacerlo coincidir con las municipales y autonómicas en mayo? Yo es que lo decía antes, ¿no? Yo creo que los gobiernos tenemos que gobernar, y lo otro es una anomalía. Y lo digo, una anomalía en todas y cada una de las anticipaciones electorales que se hacen. Es decir, es una falta de respeto a la ciudadanía. Y hemos visto varias, ¿no?, que por intereses partidarios pues adelantan las elecciones, llámese Madrid, llámese Andalucía. Yo creo que los gobiernos tienen una misión,
que es cumplir con su mandato de gobierno y máxime en una situación de crisis económico y social. Hasta donde sé, creo que el presidente del gobierno tiene previsto agotar la legislatura y yo no tengo por qué dudar de la palabra del presidente del gobierno, pero me parece que lo que le faltaba a nuestro país sería ahora anticipar las elecciones. Yo creo que la gente está preocupada por los puestos de trabajo, por los colegios de nuestros hijos, en fin, de esto van los gobiernos. Estuve el otro día Yone Belarra, secretaria general de Podemos aquí en Hora 25, y a la pregunta de qué relación va a haber entre Podemos y Sumar, ella contestó así. Que vamos a trabajar con Sumar como aliado electoral para construir también la mejor candidatura posible. ¿Qué le parece que Podemos hable de Sumar como un aliado electoral? No parecen muy dispuestos a integrarse en el proyecto si alguien considera al otro un tercero, un aliado. Bueno, yo tengo una relación magnífica con la señora Belarra, vengo de hecho de trabajar con ella ahora mismo en esta negociación presupuestaria. Yo creo que en Sumar cabe todo el mundo. En todo caso, como sabéis, es un movimiento ciudadano, estoy muy satisfecha con lo que estamos avanzando, me siento muy orgullosa de los equipos que están coordinando lo que venimos a denominar, ¿no?, el proyecto de país. Me siento también muy orgullosa porque no hace más que acercarse personas, ¿no?, especialistas en la materia a cada uno de sus grupos y, por tanto, con tranquilidad. Me parece que la asignatura pendiente es justamente que abordemos España en serio y que la resolvamos, ¿no?, y que lo hagamos en positivo. Creo que lo estamos haciendo. Este viernes voy a Sumar a Asturias, tenía muchas ganas de ir, voy a tener un encuentro, además como siempre tengo encuentros culturales, en este caso va a ser con Rodrigo Cuevas, voy a tener la enorme suerte de compartir con él su proyecto cultural, una visión también de Asturias, también con la Real Academia de la Lengua y por supuesto escucharé allí y vamos a seguir. Aquí, como digo siempre, cabe todo el mundo, pero esto es un movimiento ciudadano para cambiar, creo que nuestro país. Sigue sosteniendo que todavía no ha decidido si se presenta. Es que es verdad, Aymar, es que es verdad, de verdad, sinceramente. ¿Usted no cree que el dejar la puerta abierta a que no se vaya a presentar puede desconcertar a muchísimos de sus potenciales votantes? En absoluto, yo creo que la ciudadanía lo que quiere es que trabajemos en serio por nuestro país. Esto es lo que la gente no está pensando en las elecciones. De verdad, o sea, yo ando por la calle, y es que nadie está pensando en las elecciones. Y sin embargo, me llama mucha gente y se está acercando mucha gente diciendo, pues yo quiero estar en el grupo de economía de Sumar. Sí, ¿por qué? Pues porque me interesa definir un modelo de ingresos públicos o un modelo que hacer con las entidades financieras en nuestro país. Y nadie está pensando en elecciones. O sea, yo pido un poco menos de ansiedad. Primero se me criticaba porque iba lenta, cuando llego del verano porque voy rápida. Después que sí, ¿qué hacemos? Bueno, ¿quién yo la creo critica que por somos ir demasiado claras. rápido, vicepresidenta? Pues de todo, he escuchado de todo. Yo ya sé que esto... ¿Dónde está esa gente? Vamos a ver, yo creo que lo importante es que ahora mismo levantemos un proyecto de país. Y se levante y se construya un movimiento ciudadano en nuestro país. Sí, pero para que esos movimientos puedan tocar BOE hace falta ganar unas elecciones o aliarse con quien las ha ganado. Pero cuando el presidente del gobierno convoque las elecciones, Sumar tendrá que decidir. ¿Yo quiero presentarme a las elecciones? Bien, pues si usted quiere, se presenta. No quiere, es un debate que daremos, pero ahora mismo no estamos en eso. Estamos en algo que es mucho más complejo. Si es que hacer un partido es facilísimo. Yo he hecho varios. Lo fácil es hacer un partido, repartirse los sillones, eso es facilísimo, está escrito. Pero no va de esto, va de levantar un proyecto de país que además tiene también carácter internacional. Estoy trabajando y además ya lo digo aquí, te lo cuento, tenemos una especie de maitines que una vez por semana hacemos un Sumar, digamos que europeo. Estamos lanzando un movimiento progresista y verde y europeísta a tope con aliados y con personas y entidades de este mundo en Europa. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, con los verdes despachamos todos los lunes con entidades europeas. Es decir, que Sumar no se queda aquí. Nos hemos empeñado en que los grupos de trabajo
habéis visto, ha hablado solo Francesca Abría, ¿no?, como una de las que coordina un grupo, pero vais a ver que no solo son las personas que coordinan los grupos, sino que dentro de cada grupo hay también personas de otros países, porque nos interesaba mucho, ¿no?, la mistura, es decir, que tengamos experiencias ajenas a nuestro país. Entonces, digamos que esto va, y digo esto porque lo estamos haciendo, despachando semanalmente, sobre todo en un contexto de guerra y de, bueno, cómo afrontar, ¿no?, muchas de las realidades que tenemos. Ha dicho que Sumar no estará en las municipales y autonómicas, pero aún así, ¿usted se va a implicar en las municipales y autonómicas? Creo que no me voy a implicar, es verdad, ya lo anticipo, trabajaré, ¿no?, pues con la candidatura de la alcaldesa de Barcelona, y no sé si haré algo más, pero en principio Sumar, lo vengo diciendo, no se va a presentar ni a las autonómicas ni a las municipales, es que no estamos en esto. Pero ¿es posible no implicarse, quedarse al margen de un ciclo o del inicio de un ciclo es tan posible que marca como las que previas de las otras generales? formaciones políticas lo han hecho antes que nosotros. Es que yo no tengo un partido, yo creo que esto le compete a los partidos, los voy a respetar mucho. Pero no le vamos a ver haciendo campaña por Unidas Podemos, por ejemplo. Yo no digo que en una candidatura concreta, estoy señalando una, ¿no? Y a todo esto, si las personas de esa candidatura desean que yo arrime el hombro o no, quiero decir que faltaría más, ¿no? Pero yo creo que Sumar está en otra cosa, ¿no? Y lo vengo diciendo con claridad. Por eso que la duda no está. Lo fácil es decir, pues ala, ya está, hago un partido, me presento a las elecciones, pero no va de esto. Por ejemplo, en la Comunitat Valenciana sabe usted que los de Podemos se le han cabreado muchísimo porque usted apoyó a Joan Baldoví, que es el candidato de Compromís, y claro, es que Baldoví puede terminar compitiendo electoralmente con Podemos. Bueno, no he apoyado a Joan Baldoví, pero quiero decir usted dijo algo. Que quería que ganara. Quiero que ganen, que y lo vuelvo apoyo a decir, quiero ser muy clara. Yo soy una mujer progresista y voy a trabajar desde donde sea para que el Partido Popular y la extrema derecha no gobierne mi país. Y esto lo deseo en todos los lugares del país. Con Joan Baldoví tengo una relación magnífica, como la tengo con Héctor Illueca, como la tengo con Rosa, como la tengo esta comunidad, además, que la quiero y la conozco bien. Una magnífica relación con todos y con todas ellas. He estado hace una semana en la fiesta del diario, ya no me acuerdo cuándo fue, justamente en Valencia, y les dije a todos, hay que mantener el gobierno progresista. Soy clarísima, por tanto quiero que ganen. Quiero que ganen, sí. ¿Quién? Y quiero que gane... es que no me ha quedado claro quién, quiero que mantengamos el gobierno progresista en la Comunidad Valenciana. Y aquí quiero también que ganemos en nuestro país, quien se presente. Y no es ganar a la derecha, es ganar el país. Por eso Sumar es tan importante, porque no se trata de que le ganemos a la derecha. Si queremos ganar a la derecha, creo que ya partimos de un punto débil. Yo lo que quiero es que ganemos el país, ganemos a las mayorías sociales. ¿Por qué? Mucho de lo que nos dice hoy la encuesta de la SER y del País es que dice cosas muy interesantes. Y es que hay medidas que unen a todos los españoles y las españolas. Le pongo un ejemplo. Hay medidas que unen. La reforma laboral une a los españoles y las españolas. El aborto une a los españoles y a las españolas. Sin embargo, frente a esto, pues hay políticas que nos parten por la mitad como país, ¿no? Bueno, yo creo que va de esto, de ganar el país, de dirigirnos a las mayorías, de desplegar políticas que sí, que sean útiles. Y por eso, cuando escucho a muchos dirigentes políticos, hay que ganar a la derecha, vamos mal, porque no va de ganar a la derecha, va de que tenemos que ganar el país. Y hay medidas, como estoy citando estas, como la reforma laboral, como la subida del salario mínimo, como el aborto, que es que nos unen y nos hacen mejores y creo que más fuertes en un momento que es muy difícil. Ahí me van a encontrar siempre. Llevamos unas semanas, vicepresidenta, con mucha polémica en torno al fútbol femenino en España. Sabe que aquí tenemos a la mejor jugadora del mundo, Alexia Putellas, pero también tenemos un grupo de 15 jugadoras de élite que han dicho que mientras siga el actual seleccionador Jorge Vilda, no se ven en condiciones de jugar con la absoluta y de hecho no han sido convocadas para los próximos partidos. ¿Le preocupa la imagen del fútbol femenino en nuestro país? ¿Tiene una opinión concreta sobre lo que está pasando en la federación? Desde luego, mi respeto absoluto para estas mujeres, como haría en cualquier sector de la sociedad. De esto va,
ganar el país. Va de deporte, va de la justicia, va de impuestos y sin las mujeres, en fin, creo que es imposible ganar el país. Por tanto, mi solidaridad y el apoyo absoluto. Terminamos, vicepresidenta. Entonces mañana se reúne con el presidente. Mañana verán ustedes lo que pasa. Que será un desbloqueo de los presupuestos. Yo voy a trabajar para que así sea, pero a día de hoy no hay acuerdo a estas horas y me dejaré la piel, como siempre hago. Pero creo que nuestro país necesita cierta serenidad y calma y no llegar en tiempo de descuento a ninguna parte. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno. Gracias, buenas noches. Gracias. Y la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, tanto para mañana como gran parte de la semana se mantendrá este tiempo que invita a la ropa de entretiempo, es decir, a abrigarse a primeras horas de la mañana. Ya no hace tanto fresco o frío como durante el fin de semana, pero como las tardes todavía son algo cálidas, el contraste hace mejor abrigarse. Mucho sol, pero ahora mismo todavía con tormentas en el sureste de Castilla-La Mancha. Irán desapareciendo a lo largo de la madrugada, pero alguna todavía puede descargar con intensidad y de madrugada nuevas tormentas en las islas de Ibiza y Formentera. En el conjunto del país, a lo largo de la semana, la lluvia irá ganando protagonismo en el Mediterráneo. Hasta mañana, Carbó. Adiós. Y en esta noche de lunes rara, sin Ágora, en Hora 25, contamos con el análisis de Fernando Garea. Fernando, buenas. Hola, buenas noches. Pablo Simón, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y en Radio Sevilla, Isabel Morillo. Morillo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Estamos ante la liturgia del desencuentro para escenificar mañana una solución? ¿O realmente hay divergencias profundas, como nos ha dicho la vicepresidenta a esta hora, entre los socios de gobierno? Garea, por la información que manejas. A ver, hay discrepancias, están atascados en temas sociales como ley de familia, pero es verdad que como nos han acostumbrado a que otras veces en el último momento sobre la campana termina habiendo acuerdo, me resulta muy difícil imaginar que se vayan a aplazar mañana la aprobación de los presupuestos por algo que digamos en los siguientes días se aprobaría. Por tanto, yo creo que estamos en la liturgia siguiendo tu expresión. Morillo. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando, nos podemos equivocar, siempre pueden darnos una sorpresa. Insisten en que las dificultades están en los permisos de paternidad y maternidad, las prestaciones por crianza, en las ayudas a las familias monoparentales, todo eso entraría dentro del bloque de la ley de familia, y también en el IPREM, que no es ninguna tontería porque es el indicador público de renta de efectos múltiples, que es la referencia que se utiliza para dar ayudas públicas, para las becas, para las subvenciones, para los subsidios de desempleo, y por ahí irían los tiros, más allá de que quieran también la ley de familia, pero bueno, esto ya es un clásico, ya el último presupuesto también depende de la ley de familia y un año después estamos igual. Yo creo que en este meollo social hay mucho en juego, estaría muy torpe la parte socialista, que además da por hecho que hay un acuerdo si no llegan a ese pacto, ¿no? Simón. Ninguna de las discrepancias que hay entre los socios es imposible de limar y me atrevería a decir que luego la tramitación parlamentaria no va a ser necesariamente muy complicada para el gobierno, ¿eh? Es decir, estamos en un contexto en el que probablemente tanto Esquerra Republicana como el PNV quieran entrar a negociar, y eso que Esquerra está en una situación complicada en Cataluña. Yo creo que no habrá problemas para pasar el trámite de enmiendas a la totalidad y luego sobre cuestiones específicas habrá negociación, pero no nos olvidemos que este es solo el primer borrador. Es decir, que ahora tienen que pasarlo al Congreso y ahí suele haber una dinámica bastante curiosa en los presupuestos, que es que normalmente los impuestos decaen y los gastos suben, ¿vale? Porque todo el mundo va a tratar de arrastrar partidas de gasto en su favor y esto es algo que en la propia tramitación también termina pasando. Y bueno, y serían los últimos, además, que esto también me parece importante. Hasta ahora han llegado a acuerdos. Es verdad que si llegan a este acuerdo, ya la legislatura se cerraría con presupuestos hasta el final, es decir, hasta final de 2023 prácticamente, por lo cual yo creo que eso también es un elemento a tener en cuenta. Sí, de hecho, uno de los asuntos que pretende Pedro Sánchez alardear de ello, digamos, en el mejor de los sentidos, es la aprobación de 3 presupuestos en la legislatura. Es decir, con una mayoría tan escasa como la que tiene el primer gobierno de coalición de la historia constitucional, conseguir 3 presupuestos, cosa que no ocurría un ciclo así desde 2015, yo creo que es un valor muy importante. Yo creo que Pedro Sánchez, por eso cuando se habla de si va a acabar o no la legislatura, lo que explican desde Moncloa, y creo que con bastante sentido, es a Pedro Sánchez le interesa terminar la legislatura porque precisamente el valor que más puede vender de esta legislatura es la estabilidad, algo que desde 2015
se había perdido en España, y que esta legislatura, con sus dificultades, con las críticas que acabamos de oír de una de las partes del gobierno, es cierto que se ha conseguido. Yo creo que la producción legislativa es notable en términos cuantitativos y probablemente también cualitativos, con las dificultades de contexto que ha habido, de pandemia, guerra, etcétera. Y si además consigues 3 presupuestos, yo creo que ese es un valor del que efectivamente puede alardear Pedro Sánchez. Vamos al gran titular del día, me atrevería a decir yo, que es el que arroja la encuesta que publicamos hoy en El País y en la cadena SER, encuesta de 40DB, que dice básicamente que los españoles apoyan abrumadoramente las medidas anticrisis que está aprobando el gobierno, pero eso no se traduce en un apoyo político a los partidos que forman parte del gobierno. No crecen los partidos que forman parte del gobierno y que están aplicando esas medidas que a los españoles les parecen bien, no reciben el premio de los españoles en forma de intención de voto. ¿Cómo te lo explicas, Pablo? Hombre, le podríamos dar la vuelta a tu afirmación y decir, podrían decrecer incluso más el apoyo a los partidos en el gobierno si la gente al menos no apoyara estas medidas, pero la razón es muy sencilla. La gente en realidad no solo vota en función de las políticas concretas que hace un gobierno, sino que hay elementos ideológicos de fondo que explican también esa intención de voto. Por ejemplo, en la propia encuesta veíamos tasas de fidelidad entre la derecha que alcanzaban en torno al 79-78%, por lo tanto ese voto ya está fijo. Y luego hay una cuestión, evidentemente, de un voto fluctuante, que es este voto que ahora estaría oscilando entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que este sí se podría mover en función de la coyuntura o de las medidas concretas, pero hay algo que no tiene que ver específicamente con las medidas que apoya o que aprueba un gobierno, tanto como la percepción general de competencia. Es decir, cuando la mayoría de la gente no está siguiendo al pormenor cada una de las medidas concretas que apoya un gobierno, porque lógicamente la gente tiene muchas cosas que hacer y nos componemos el lugar más o menos de lo que ocurre, ¿no? Pero cuando tú tienes la percepción de que el gobierno más o menos capea o de que hay una línea clara, un rumbo definido, este tipo de cosas termina recibiendo un premio, o al menos consigue modularlo, ¿no? Y la prueba para mí más evidente es, Aimar, la diferencia que estamos viendo entre cómo aguantaba la coalición de gobierno en la época de la pandemia respecto al contexto de la guerra en el que estamos ahora, ¿no? Que incluso siendo una situación también muy difícil, la estabilidad electoral era muy notable. O sea, no veíamos un descenso acusado ni de Podemos ni del Partido Socialista en el contexto en el que estaba todo cristalizado. Pero en esta situación, sin embargo, sí que vemos algo más de esas oscilaciones, y tiene que ver con la melodía, ¿no?, en torno a las medidas. No tanto cada medida concreta, sino la percepción de que están improvisando, ¿no? Lo hacen bien, lo hacen mal, y luego evidentemente el desgaste en el bolsillo, que es algo que todo el mundo nota, ¿no? Claro, pues mi impresión es justo esto último que has dicho. Yo creo que los electores normalmente castigan más que premian. Es decir, yo creo que no premian tanto a los gobiernos por cosas que hacen de ayudas para paliar esa situación económica, como que castigan si lo están pasando mal, si tienen dificultades para llegar a final de mes, si van al mercado y están los precios más caros. Es decir, yo creo que los ciudadanos, los electores, somos así de injustos, pero yo creo que pesa más el voto de castigo por la mala situación que el premio. No obstante, en las encuestas yo mantengo siempre una teoría muy peculiar, y es que es mejor los grandes trazos que las líneas finas. Explícate. Es decir, sí, creo que es más importante pensar en las tendencias globales. Las tendencias globales es que en este momento ha calado la idea de un cambio de ciclo, o la posibilidad de un cambio de ciclo, y que el gobierno que hay ahora está en condiciones de perder las elecciones. Yo creo que esa idea básica y simplificada ha calado. Por encima de si de un mes para otro hay 2 décimas, medio punto o incluso 1 punto, que por cierto los absorbe siempre los márgenes de error. Yo creo que además de aquí a las elecciones todavía quedan muchas cosas obvias. Primero, queda saber cuál es el efecto de esas autonómicas y municipales que están por medio y que creo que pueden ser decisivas para las generales. Queda saber qué pasa con la candidatura de Sumar y de Yolanda Díaz, que la hemos tenido aquí. Queda también saber por algunos efectos que, por ejemplo, en Andalucía fueron decisivos, como el del voto útil de Vox al PP. Es decir, yo tengo la impresión, pero también no es nada científico, que Vox está por encima de sus posibilidades en las encuestas. Yo creo que hay
ciudadanos que dicen ahora que van a votar a Vox, pero acercándose a unas elecciones en la situación en la que estamos, terminarían yéndose a Feijóo y al PP como voto útil para que pueda ganar esas elecciones, y por tanto ese efecto a año y medio de las elecciones es imposible de medir, tengo esa impresión. Y luego yo creo que por encima de las encuestas hay algo que mide mejor las tendencias desde mi modesto punto de vista, que es ver la cara de preocupación y la actitud, modificando estrategias y modificando permanentemente discursos, que es lo que estamos viendo en dirigentes del Partido Socialista y del Gobierno en las últimas semanas. Morillo. Es verdad que es complicado entenderlo, es complicado leer encuestas, porque a mí me llama mucho la atención que se dé una buena valoración a las medidas que adopta el gobierno y sin embargo todo el mundo dé por hecho ese cambio de ciclo o ese cambio de gobierno, igual que cuando preguntas por la situación económica, la gente dibuja un panorama muy negro, pero dice, ¿y usted particularmente en su familia, en su vida, está sufriendo la situación económica negativa? Y la gente dice que no. Son cosas que a mí me cuesta mucho trabajo leer, y yo creo que es un poco eso que ha explicado Fernando, de lo que cala al final es un relato. Quintero nos mataría con esto del relato, por cierto. Pero es verdad, y también el margen es muy estrecho. Es que son 3 puntos que la competición electoral todavía está muy reñida. Aquí parece que hemos asumido que el PP va a tener el próximo gobierno y que va a haber un cambio de ciclo, y yo tampoco lo veo tan claro. Y mira que en Andalucía hemos visto una mayoría absolutísima del PP, y no solo por lo que explicaba Garea del voto útil de Vox al PP, sino por otra cosa muy importante, que yo creo que hay mucho en juego, y por eso el PP va por las clases medias, por el voto prestado de votantes socialistas desencantados con Pedro Sánchez, que son capaces de votar al PP, a un PP que juega a ser moderado, y eso es muy difícil de compaginar. Tú no puedes estar rescatando votantes de Vox y a la vez rescatando votos de socialistas que están incómodos en lo que el PP llama el sanchismo, el partido de Pedro Sánchez. O sea que yo tampoco lo veo, yo no lo veo tan claro. Yo creo que nos queda todavía mucho por ver. Bueno, lo tenemos testado en Andalucía, que fue justo lo que pasó. Sí, y se puede ensanchar en ambas direcciones. Es que depende, porque aquí hay varias cosas, ¿no? Mirad, el consenso demoscópico es que hoy la derecha está más fuerte que la izquierda. Es decir, si hubiera unas elecciones, es muy probable que la suma de escaños de PP y Vox sea más que la suma del Partido Socialista y Sumar. No sabemos cuánto, no sabemos cuánta fuerza. Tampoco sabemos seguro si podría dar para gobernar. Lo digo por una razón también en la que si tienes a dos, a Sumar y a Vox, que están en la margen de entre el 10 y el 15%, ahí los restos en las provincias medianas y pequeñas son una lotería, por lo tanto puede pasar cualquier cosa. Lo que aprovecho, por cierto, para meter la morcilla de una maldad, que es que cuando criticábamos a Mariano Rajoy por hacer su último presupuesto en 2015, a lo mejor si nos quedamos bloqueados convendría que Sánchez intentara no solo sacar este presupuesto, sino también el del año que viene, porque lo del bloqueo no es algo a descartar, ¿eh? O sea, que nos volvamos a quedar atascados sin formar gobiernos implicaría 9 meses entre el proceso de negociación, amago y esto, en los que nos quedaríamos parados, ¿no? Pero bueno, el consenso está ahí. Ahora, ¿qué es lo que también vemos? La derecha está más movilizada que la izquierda, por lo menos 15 puntos más de fidelidad. Por lo tanto, ahora mismo hay una parte de izquierda que estará expectante o que puede activarse según el contexto, que no lo sabemos, porque esa gente a lo mejor se queda en casa o se activa, no lo sabes. Y luego una fuga que no sabemos de cuánto es de votantes socialistas hacia el Partido Popular, según la encuesta que mires, de mayor o menor magnitud. Entonces, hay un elemento fundamental, ¿no? Que es que nosotros, cuando vamos a las urnas, votamos en función de la pregunta que nos hace el contexto. Es decir, todo lo que está por venir es un voto, al final es un trocito de papel muy pequeño, tienes que hacer muchas cosas a la vez. Pero lo que van a intentar los políticos es ponernos una pregunta determinada, y en función de la pregunta los resultados serán unos u otros. Igual que Vox estuvo muy fuerte en la repetición electoral de 2019 de noviembre, porque la pregunta es, ¿estás de acuerdo con que quemen contenedores en la plaza de Urquinaona? Y esa fue la pregunta que vertebró el tema territorial, vertebró esto y le dejó muy fuerte. Claro. Mi pregunta es esa, ¿no? ¿Cuál va a ser el contexto económico y social que veremos entonces? ¿Y cuántos gobiernos va a retener la izquierda en mayo? Esto es muy importante, porque cuando uno ha sacado un 10 en un examen, es muy difícil que vuelva a sacar otra vez un 10. Entonces, el problema es que ahora la izquierda juega a la defensiva. Pero es que la izquierda del PSOE, derecha, ¿no? Es que Pablo, a la izquierda del PSOE no sabemos todavía ni lo que va a haber. Por eso no tenemos ni idea. Pero por cierto, me ha llamado muchísimo la atención que haya reconocido abiertamente que no se va a involucrar en las elecciones de no me voy a implicar. En una pirueta que no le va a ser fácil hacer, pues yo supongo que no se irá de vacaciones mientras haya campaña electoral. Yo no tengo un partido, ha dicho. Algún sitio. Y luego yo creo que hay otro elemento también, Pablo, que me parece interesante para meter dentro de esa coctelera, que es la experiencia en otros países.
Una vez pasada la pandemia y metidos en guerra, lo que en líneas generales parece que observamos en países asimilables al nuestro es que ganan los votos de castigo. Y digo votos de castigo sumando no solo opciones políticas, sino opciones de no ir a las urnas. En Italia el 40%, si no recuerdo mal, de abstención. En Francia también fue muy alto. Si sumas eso con opciones de castigo, que en algunos sitios puede ser ultraderecha, en otros otro tipo de quien gana son los que están en contra. Ya, pero Fernando, ¿y en las autonómicas está siendo al revés? Claro. Es decir, la lógica para mí es lo más llamativo, ¿no? En el nivel autonómico estamos viendo justamente el efecto contrario. Entonces hay una cosa sobre lo de Sumar que hablabais que me llama la atención, y es por qué Yolanda Díaz no intenta algo parecido a lo que hizo Podemos en 2014. Es decir, mandar las listas de Sumar a las autonómicas, pero no a las municipales porque no tienes estructura, pero sí a las autonómicas para intentar tener un frente unido, porque esto va de bloques ya. O sea, aquí no hay vuelta de hoja. Si la izquierda pega un resbalón y no es capaz de sumar en la Comunidad Valenciana o Baleares. Probablemente porque Aragón, quiere llegar a las generales con el precinto puesto sin haber tenido una derrota. Pero, no sé. No, hombre, yo creo que porque no puede, sinceramente. Ahora mismo la situación con Podemos, ¿tú crees que ellos tienen ahora mismo diálogo o entendimiento como para poder adoptar un bloque conjunto para ir a las municipales y autonómicas? Si es que Podemos todavía no sabe si quiere dinamitar la opción de Yolanda Díaz o integrarse en Sumar. Es que es muy complicado. Yo entiendo que ella no se va a arriesgar a eso. También tengo que confesar que hoy es la primera vez en mucho tiempo que he dudado de que de verdad Yolanda Díaz vaya a llegar con una candidatura propia a las generales. Tengo que decirlo, durante mucho tiempo ella juega a, bueno, ya veremos, pero como que ya veremos, yo no tengo un partido, yo no estoy... Vamos a ver, que es que las generales ya están ahí a la vuelta de la esquina. Yo lo veo complicado, mantenerse virgen de todo esto, es que es muy difícil, ya cada vez es más complicado. Sí, cada día que pasa y va avanzando en su proyecto de Sumar se le hace más difícil dar marcha atrás y decir que no se va a presentar. Que yo dejo un porcentaje cada vez más pequeño de posibilidades de que eso ocurra, digamos, si se le tuerce el proyecto y si hay muchos partidos, muchas candidaturas que no quieren entrar, pues Más País, Compromís, etcétera. Pero yo me pregunto, cuando llegue la precampaña y la campaña electoral de las municipales y autonómicas, a cada entrevista, a cada comparecencia pública, la pregunta de a quién apoya en este sitio, quién apoya en otro sitio, creo que le va a resultar un poquito incómodo, pero bueno, ella sabrá y habrá medido las consecuencias. Bajó a la feria de abril a padrinar la coalición que hubo allá y ya hemos visto también cómo ha terminado la coalición andaluza de las izquierdas. ¿En qué punto está, Morillo? Fatal, o sea, no se hablan. Bueno, en el último pleno de la semana pasada aplaudieron a la portavoz de Izquierda Unida porque como estamos pendientes si aplauden o no aplaudieron, pero no se hablan. O sea, no hay diálogo, o sea, no hablan entre ellos, entre los tres diputados de Podemos van por un lado, Izquierda Unida y Más País va por otro. De hecho, hay diálogo entre la diputada de Más País, por ejemplo, y el grupo de Teresa Rodríguez. Una cosa absurda, pero bueno. Por cierto, escuchamos ya el viernes aquí como el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hablando del impuesto a los grandes patrimonios, decía, bueno, que los ricos se van a ir a Portugal. Llamó la atención el propio viernes que el líder de la oposición agitara esa posibilidad siquiera, dijera, los ricos se van a ir a Portugal. Hombre, pues, tampoco lo digamos así, ¿no? Bien, hoy se ha demostrado que un lapsus no fue, lo ha repetido. Me parece que es un error, en este momento, decirle a los inversores, a los patrimonios españoles, que aquí no son bien recibidos y que pueden ustedes ir a Portugal, donde son muy bien recibidos. Esto es en mi opinión, una irresponsabilidad en plena crisis y una gran equivocación. ¿Qué os sugiere esto, Morillo? Bueno, es que no es un lapsus ni un error. Ellos están convencidos que hay grandes fortunas que se están yendo del país y que esto ahuyenta la inversión. Yo es que creo que ellos lo entienden así. Aquí hablan de grandes fortunas del agro andaluz, pero no especifican quiénes por protección de datos. Yo estoy harta de preguntar y aquí nadie se ha ido a ninguna parte, entre otras cosas porque, claro, es muy poco patriota irte para evitar pagar impuestos, ¿no? O sea, yo creo que sería una campaña de desprestigio para cualquier producto, marca o una crisis reputacional importante, ¿no? Porque no creo que nadie lo viera con buenos ojos, pero bueno, ahí tenemos, ayer
el presidente de la Junta de Andalucía volvió a insistir en lo buena que es su bajada de impuestos, en el daño que nos están haciendo con el impuesto de las grandes fortunas durante el acto de el cierre del Congreso Provincial del PP de Sevilla, y a la vez pues reclamó al gobierno 500 millones de euros en obras hidráulicas y que él ponía los otros 500 millones. O sea que ellos no van a cambiar de estrategia, ellos siguen pidiendo dinero al Estado, culpan al Estado y al gobierno de la nación de todos los déficits que hay y de todo lo malo que pasa, y no les va mal. Ahí está con una mayoría absolutísima, ¿no? Simón. De todas maneras, que yo sepa, el único país que hace dumping fiscal en Europa es Irlanda, no Portugal. Quiero decir que me ha llamado mucho la atención que hayan elegido justamente uno que no tiene un cambio tan importante en las bases imponibles, porque en el fondo todo está ligado al mismo debate, que es la cuestión de que la bajada de impuestos atrae inversión. Ese es el mensaje que va a lanzar todo el rato el Partido Popular para justificar sus rebajas fiscales, que sabe que en este contexto son populares, son totalmente gratis porque después puede reclamarle al Estado el que te dé el complemento de la financiación. Y es verdad que hay una cosa en la que ha terminado poniendo una pequeña trampa al gobierno, creo, que es que con esta recuperación del impuesto de patrimonio a nivel estatal, aquellas autonomías que no la suban se quedarán sin esa recaudación y se la quedará el Estado. Entonces yo ahí no estoy muy seguro de si a todas las autonomías no les va a interesar el tratar de hacerse también con esos recursos. Por ser justos, el gobierno de izquierdas, muy de izquierdas de Portugal, no este sino el anterior, aprobó normas que lo que hacía era exonerar de impuestos a grandes fortunas que llegaban. Incluso se les daba la nacionalidad en tiempo récord. Y no hay patrimonio. Gracias a eso recaudaron mucho dinero y eso les ayudó a salir de la crisis. Y algunas de las grandes fortunas con las que consiguió hacer eso procedían de España. Estoy hablando en los momentos de la anterior crisis. Eso ocurrió y sigue ocurriendo en Portugal, donde hay un tratamiento fiscal, digamos, favorable para esas grandes fortunas. Que no digo que sea correcto hacerlo, no digo que eso vaya a ocurrir masivamente, pero digamos que en este razonamiento sí hay una base de realidad. Sí, ellos también hablan de los extranjeros que viven en la Costa del Sol, en Málaga, en las costas de Cádiz, que cómo vamos a competir, cómo vamos a animarlos a que se censen y tributen por IRPF, por su renta. Si tenemos nuestros patrimonios, se pueden ir al ladito, al Algarve o a otras playas iguales de buenas en Portugal y no tributarían por patrimonio y les sería todo mucho más rentable. Lo que pasa que yo no sé, Fernando, con datos en la mano, como todo después, cuando llegas al detalle de preguntar números, de preguntar datos, no hay, por protección de datos no se sabe nada. Yo no sé si esto es una conversación de barra de bar de el gobierno con tres ricos o hay de verdad sustento, sinceramente, porque yo no lo sé. Yo tampoco tengo los datos, pero es evidente que nombres que podemos tener en la cabeza, personas de dinero, digamos, de España, que si se fueron a vivir a Portugal de la misma manera que, y esto lo tenemos aquí cerca de los estudios, en el barrio Salamanca de Madrid, se han establecido grandes fortunas procedentes, por ejemplo, de Venezuela, que tenemos, o yo tengo dudas de si hubiera un tratamiento fiscal peor para ellos, se establecerían en Madrid y no irían a otros sitios como Portugal, donde tienen mejor tratamiento. Con esto no estoy diciendo que esté en contra, todo lo contrario, creo que hay que establecer ese impuesto. Yo creo que estamos en un momento en el que quien más tiene que cotizar más, pero lo que estoy diciendo es que hay una base de quien sostiene todas esas cosas que tenemos que tener en cuenta también. Por cierto, eso de que quien más tiene que pagar, lo ha defendido Penélope Cruz en la entrevista que le hemos hecho esta noche y que la tienen ya en cadenaser.com o en Ser Podcast en todas las plataformas de podcast. Si ponen Penélope Cruz hora 25, ahí la pueden escuchar. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Es curioso que uno de los países del mundo que mayor sensación de estabilidad produce sea en realidad el que mayores transformaciones ha sufrido en apenas 30 años, Alemania. Primero porque hoy hizo exactamente 32 años que Alemania es un solo país y no dos repúblicas independientes y enfrentadas. Fue el 3 de octubre de 1990 cuando dejó de existir la República Democrática de Alemania, comunista, y su territorio pasó a sumarse íntegramente a la República Federal. Es decir, hace solo 32 años que Alemania es el país que es. Es verdad que de esos 32 años, prácticamente la mitad, 16, tuvo el mismo primer ministro, o mejor dicho, la misma primera ministra, la canciller demócrata cristiana Angela Merkel.
Pero cierto es también que en solo un año, desde que Merkel dejó el gobierno, su país se ha visto sumido en un embrollo formidable y ha cambiado radicalmente algunos de los principios que parecían intocables. Nadie prácticamente se acuerda de Angela Merkel, o por lo menos nadie le pide consejo para nada, escribía ayer uno de los comentaristas de la Deutsche Welle. Es como si Merkel hubiera sido canciller de otra época totalmente distinta. Alemania afronta una gran crisis energética, con todo lo que supone de cambio e inestabilidad. En 30 años, el mundo parece haber dado más vueltas en Alemania que en otros lugares del globo. Punto y 25. El único pecado imperdonable es no vivir. Entregarse a una muerte anticipada mientras la sangre corre todavía por nuestras venas. Porque vivir no es solo estar en la vida. Vivir es participar en la fiesta, actuar, ser protagonista, elegir un papel e interpretarlo con autenticidad y con convencimiento. Vivir es ser y conocer. Saber por propia experiencia qué es el amor, a qué saben los besos, qué se siente cuando se llega al éxtasis, a la cumbre del placer, qué se pierde cuando un amor se olvida. Vivir es saber por propia experiencia qué es la pasión y qué se siente cuando nos atrapa. ¿Qué se siente cuando un amigo nos pone la mano en el hombro? Cuando llega el momento de una despedida, cuando tropezamos y tenemos que levantarnos y volver a la lucha. Vivir es estar vivo y parecerlo, saltar cada mañana de la cama como si todo fuera nuevo, como si fuera el primer día, aprovechar cada momento, como si fuera el último, porque el instante que se va no vuelve. No dejes que nadie te niegue tu derecho a vivir. Mientras el cuerpo aguante, exprime la vida. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.